que están como inmersos, incluso que van a estar ahí con un papel muy importante en el proceso de la entrevista. Y muchos de ellos son previos, es decir, o sea, las partes cognitivas y emocionales, el paciente ya viene con ellas. Ujú. Y algo se va a suscitar en la entrevista clínica. Las variables del contexto, pues justamente son muchas cosas previas, ¿no? O sea, la parte de los ruidos ambientales no tienen que ver propiamente con lo que tú y el paciente estén diciendo, ¿no? Y también las variables cognitivas y emocionales o sea, de nosotros como profesionistas ya son previas, o sea, traemos ciertas cosas incluso antes de poder interactuar con nuestros pacientes. De hecho, en algunas o en varias ocasiones he como tratado de dejar en claro que obviamente parte de nuestras características personales van a estar inmersas en cómo tratamos a los pacientes, porque es nuestra forma de ser, ¿no? Y algo está involucrado también ahí con nuestra personalidad. Entonces, estos factores que lo vienen ahí como determinantes, muchos de ellos son previos al encuentro. Ujú. Tenemos nuestras propias creencias, nuestros propios conceptos, que sí se pueden ir modificando, obviamente, a través también de las interacciones que tengamos con los pacientes, pero ahí estaban, ¿sale? Bueno, entonces esto ya lo vimos, no voy a detenerme mucho en esto porque ya lo expresamos. Y ahora vamos a continuar con las fases de la entrevista, aunque también ya vimos la primera etapa, que es la parte del inicio o la parte del rapport. Sí me gustaría que tomemos en cuenta que el rapport, en muchas ocasiones, sobre todo cuando son nuestras primeras consultas, el rapport también es para nosotros. El rapport también nos va a ayudar a que nos sintamos más tranquilos y justamente podamos transmitirle eso a la persona. Que estemos un poquito más seguros, estemos más confiados. Al menos, vamos a suponer, si no lo estamos internamente, al menos que lo demostremos. No sé si les ha pasado que en algunas ocasiones quizá nos exponen y están muy nerviosas o muy nerviosos, pero los demás le dicen, no, ni al caso, ni se te notó. Bueno, pues podemos estar así internamente, aunque a lo mejor tengamos ya un poco más de dominio de nuestro lenguaje corporal, de nuestro tono de voz, y no se nos note lo nerviosos que estábamos antes o durante la participación concreta, ¿no? Pero bueno, sí quiero que sepan eso. El rapport también a veces es para nosotros porque quizá nos da cosa el qué va a decir esta paciente y es más grande y a veces sentimos que las personas que son de más edad suelen vernos como menos o que dudan de nuestra capacidad o también a lo mejor es una etapa de edad de que no me siento como muy seguro, muy confiado, a lo mejor es un infante y también híjole, no sé cómo relacionarme porque a lo mejor hasta de manera personal no me agrada mucho el contacto con los niños, no sé, son muchas cosas. Pero bueno. De manera muy general, podemos identificar que existen tres etapas, ¿sale? Para el desarrollo de una entrevista, ya propiamente ahí cuando estamos con el paciente. El inicio o el rapport, el desarrollo y el cierre. Bueno, dentro de esta primera parte, pues es esto, ¿no? Crear como un clima de confianza, hacer que la persona, vamos, sembremos como el terreno para que la persona tenga la apertura. Ajá. Y la apertura en el sentido de que nos dé información que pueda ser valiosa para ayudar a diagnosticarlo de manera correcta, ¿no? Y para también lograr un buen apego terapéutico. Y dijimos, ¿no? O sea, empieza desde lo sencillo. El que tú saludes, el que estés tranquilo desde cómo lo recibes, el que le tengas el contacto visual, el que sonrías, el que le prestes atención, el que tengas este contacto visual, el que tu postura corporal se vea relajada, neutra, no precisamente relajada en el sentido de, ay, o sea, como que se nota que tienes flojera o que estás cansado, no, relajada en el sentido de que no te ves tenso, no te ves tensa, incluso que muestra seguridad en ese espacio, ¿sale? Seguridad que no se impone, no quiere decir, ay, como soy la doctora, ya aquí todo lo sé, ¿no? O soy el doctor y todo lo sé, no, más bien como que te muestras como adaptado en el espacio, muy seguro de tu función por ahí. Eh, Puedes hacer como cosas muy espontáneas, ¿no? También de repente
pues sí, a lo mejor hasta en esta parte de la interacción, en la parte de la contratransferencia, se te salió un chiste y a lo mejor ni siquiera lo pensaste, es porque te sentiste también tú tan cómodo, tan cómoda, que salió, que fluyó de manera como muy amistosa. También, por ejemplo, el tener un tono de voz cálido, expresivo, que muestre o que denote también que tú tienes esta apertura hacia la persona, que lo aceptas de manera incondicional, que no forzosamente tratas como de cambiarlo, de etiquetarlo, diciéndole que él es el que está súper mal o que ella está súper mal, y eres como empático o empática, ¿no? Lo veremos un poquito más esta parte, ¿sale? Vamos a ver como ciertas cualidades o habilidades que podemos desarrollar para que nuestro paciente se sienta así durante toda nuestra entrevista. Bueno, en la parte del desarrollo, pues ahí justo exploramos un poco más sobre el problema, ¿no? O sea, ¿qué lo trae acá? El motivo de la consulta. Identificamos más la identificación, perdón, hacemos más preguntas que nos ayuden a clarificar qué tiene esta persona, ¿no? Nos ayuda a poder dar el diagnóstico y el adecuado tratamiento y si se requiere también el seguimiento. En este punto también, con la información que va dando la persona, pues nos vamos generando hipótesis, ¿no? Nos vamos generando una serie de hipótesis de cuál será el posible diagnóstico. Y como tenemos esta hipótesis, justo también puede ir incluso como dirigiendo nuestras preguntas, ¿no? O sea, podemos tener, lo veremos también un poquito más adelante, el uso de las preguntas abiertas, el uso de las preguntas cerradas. Cuando a lo mejor ya tenemos una hipótesis, podemos soler utilizar un poco más de preguntas cerradas para ir confirmando. Ajá. A lo mejor si no funcionó, chin, tengo que regresar a preguntas abiertas porque pareciera ser que hay algo que todavía no me dice o que yo no logro identificar y necesito a lo mejor explorar otras posibles alternativas, ¿no? En la parte del cierre, bueno, lo recomendable sería que hagamos como una sumarización, o sea, un pequeño resumencito, ¿sale? De lo que la persona ha dicho, de lo que tú concluyes a partir de lo que te ha dicho, dices a lo mejor también el diagnóstico, le propones un tipo de tratamiento, le informas del tratamiento, consideras la opinión de la persona, acuérdense que eso ha sido importante, eh, aclaras dudas, incluso, ¿no? Si la persona no está de acuerdo con el diagnóstico o no está de acuerdo con el tratamiento, también aclara sus dudas. Y si fuera necesario, pues también acuerdan si la tienes que volver a ver, ¿no? O le indicas el momento en el que te tiene que volver a ver. O sea, por ejemplo, si tú ya le diste el tratamiento y consideras que ese tratamiento va a ser oportuno, muchas veces dicen, ¿no? O sea, tómate este tratamiento tantos días, si no notas alguna mejoría o por el contrario empeoras, vuelve a consulta. Entonces, bueno, eso sería como la parte del cierre. Bien. eh, por ahí también nos refieren qué pasa también o la relevancia o qué sucede cuando nosotros tenemos una forma adecuada o no en la forma de comunicarnos durante la entrevista. Entonces, se hizo como un estudio cualitativo allá en España, donde la mayoría de los estudios cualitativos ayudan o contribuyen a que podamos entender un poco más sobre las vivencias de las personas. Eso es como en ocasiones, lo que nos ayudan los estudios cualitativos. Encontrar las experiencias, los significados, las impresiones de las personas, que sería como muy difícil a lo mejor en un estudio cuántico, ¿sale? Entonces, bueno, si te fijan, aquí hay como dos extractos, así como de la entrevista, ¿verdad? Como que dos frasecitas o ideas textuales que sacan de la entrevista a los participantes de este estudio. Entonces me gustaría que alguno de ustedes me hiciera el favor de leer qué dicen estas dos personas. Si quiere yo la apoyo, maestra. Adelante.
Estudio sobre la comunicación en la entrevista clínica. En un estudio cualitativo realizado en España en el 2002 por Hobels sobre cómo ven los pacientes a los médicos, los primeros expresaron: lo primero que uno espera del médico es que te mire, te escuche y que, una vez que le explicas los síntomas, te dé respuestas satisfactorias, te prescriba un tratamiento y te recomiende chequeos periódicos. Y la segunda persona, cuando te dan información, esta debe ser comprensible, porque a veces empiezan a hablar y hablar y hablar, y uno piensa, este debe de creer que yo estaba sentado en el pupitre de al lado cuando estudiaba medicina. Ok, muchas gracias. Si se fijan de alguna u otra forma, como que estas expresiones o estas necesidades que tienen los pacientes, las hemos visto desde que iniciamos el semestre, ¿no? O sea, como a partir de los artículos, de las lecturas que hemos hecho, se ha visto la necesidad, por ejemplo, de que no utilicemos un lenguaje tan técnico, de que, como decíamos también en la sesión pasada, o sea, utilicemos metáforas, formas alternativas de poder explicar un diagnóstico, incluso a veces hasta cómo funciona el medicamento. O sea, por ejemplo, se vuelve bien importante cuando recetamos también un medicamento, ¿cómo se llama? Ay, fue la palabra. Un medicamento psiquiátrico, ¿sale? Muchas de las veces suspenden el medicamento porque no sé, o sea, los primeros días no se sintieron del todo bien o no notaron algún cambio en las 2 primeras semanas, pues también habría que explicarles el cómo funciona el medicamento. No nada más como el proceso diagnóstico o la parte de la enfermedad, sino a veces hasta eso, la parte del tratamiento, de cómo su cuerpo se va a ir acostumbrando poco a poco, de los posibles efectos secundarios, en fin. Y lo otro pues que necesitamos a una persona que esté enfrente de nosotros, que nos vea, que nos escuche, que sea empática y que muestre interés, ¿no? Por aquello que le decimos. Ah, bueno, y otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor también dejar en claro y quitarle como la preocupación del paciente o sea, a lo mejor se queda con la preocupación de, ¿y si tengo algo más, doctor, y no me quiere decir? Bueno, va a ser también parte de sus habilidades de comunicación el reafirmar, la verdad. Por el momento, con la información que usted me ha dado, no parece nada, de lo que tengamos que preocuparnos. Sí la está pasando mal o tiene estos síntomas, pero no indican que sea algo grave. Entonces, termina su tratamiento. Si de verdad no logró sentirse de manera satisfactoria o bien, regrese conmigo. Con mucho gusto vemos qué está sucediendo, pero yo creo que esta es la mejor opción. Y además del medicamento, le voy a recetar o le voy a recomendar que, no sé, que tenga ciertas caminatas o también ayudarle. Acuérdense también de lo importante que es a veces hacer acciones psicosociales, ¿no? Podría platicar un poco más con sus vecinas, salir a caminar, hacer una actividad que le guste mucho. Todo eso va a contribuir a que de manera general y global también se sienta bien. Bueno, la propuesta entonces es que hagamos intervenciones centradas en nuestros pacientes, ¿sí? De hecho, también si lo recuerdan, en las primeritas sesiones hablábamos también de una parte del modelo humanista, donde se llamaba el modelo centrado en el cliente, ¿sale? ¿Dónde es eso? Nos centramos en la persona que está enfrente. Donde sí nos preocupamos no solo de que me platique de sus síntomas, sino a lo mejor de lo que le causa emocionalmente, socialmente, económicamente esos síntomas, ¿no? A lo mejor en el desconocimiento se compró un tratamiento que escuchó en la radio, lo que sea, y no le funcionó y perdió mucho dinero, o ha ido a, no sé, a ciertos lugares que prometen como sanación y también no ha tenido como una respuesta satisfactoria. Entonces, es importante también escuchar lo que nos narra sobre la vivencia del padecimiento. Bueno, entonces, pues nos invitan pues a que nos centremos un poco más a eso. ¿Por qué? Porque se ha visto que hacemos lo contrario, que más bien nos centramos en las entrevistas, en nuestra propia experiencia. Ajá. A lo mejor yo ya tengo visualizados ciertos síntomas y inmediatamente digo, híjole, creo que va como por este diagnóstico y a lo mejor ya no permito
que la persona siga expresándose, porque ya le pregunto ya a lo mejor de manera muy puntual sobre frecuencia, sobre intensidad, sobre duración de ciertos síntomas y ya, lo demás no me importó. Entonces ya no permitimos que el paciente comparta algo que está fuera de lo que yo considero que es. Bueno, entonces, ¿qué sería lo que tenemos que hacer? Bueno, se ha visto pues que cuando médico y paciente logran tener un acuerdo del diagnóstico y que logran tener un acuerdo sobre la forma de tratamiento, ¿qué pasa? Que se mejora el paciente, que también ustedes pueden a lo mejor ya notarlo con algún, o pueden corroborarse con algún tipo de estudios que realmente está funcionando y que también en consecuencia, además de la mejora del paciente, no se cambia tantas veces de doctor de cabecera, ¿no? De doctora de cabecera. No requiere pues eso, porque el proceso de escucha algo también mueve, chicos. De hecho, no tengo ahorita muy bien el texto, porque aparte no soy psicoanalista, pero recuerdo que incluso en algún semestre de la carrera revisamos cómo esta parte de la fe no solamente como en un Dios, pues, o en una deidad, veíamos desde esta parte del psicoanálisis, desde Freud, cómo era importante que, vamos a decirlo, que los pacientes no tengan fe. A lo mejor lo podemos traducir nosotros en confianza. ¿Por qué? Porque eso, híjole, como que va centrando o va sentando las bases de ahí, de todo lo que se iba moviendo. Y a lo mejor eso, como efecto secundario, le genera menos estrés. Y acuérdense lo que hemos visto, ¿verdad? Si hay menos estrés, va a haber una mejor respuesta inmunitaria. Entonces, como que todo por ahí tiene que ver, ¿no? No quiero decir que ya con disminuir el estrés ya se va a curar, no, pero sí puede mermarnos, ¿no? La presencia del estrés o de otros factores psicosociales. Bueno, entonces, ¿cómo podemos también lograr esto? Pues quizá también si implementamos un poco más una entrevista que se da desde un modelo o desde una forma más semi-estructurada. No sé si sabían o tengan como el conocimiento de los tipos de entrevista, ¿no? O sea, tenemos entrevistas abiertas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas estructuradas. ¿Conocen más o menos, aunque sea a grandes rasgos, de qué va una, de qué se trata otra y de qué se trata la otra? Abierta, semiestructurada y estructurada. Yo la verdad desconozco, maestra. Ok. Bueno, así como de manera... Yo también, pero asumo que la estructurada es ya que lleva... Bueno, me he fijado que sí hay ciertos manuales en donde te van diciendo como que preguntes esto y si te dice sí, le sigues por aquí. Si te dice que no, te vas por acá. O sea, no sé si se refiere a eso. Ok, sí, es más o menos similar a lo que acabas de decir. Una entrevista abierta, vamos a ponerlo así, tiene menos preguntas. De hecho, podemos decir que hay una o dos preguntas detonantes, ¿sale? Que abren la conversación. Y ya no tengo más preguntas. Más bien, las preguntas ahora que me hago son en función de lo que me va diciendo la persona. No es que estén escritas, ¿sale? No es que tenga ahí, no es que tenga ahí un papelito de, si me dice esto, ¿qué le pregunto? No, nada que ver. Hago una, dos preguntas que detonen un tema que para mí es de interés. Y a partir o en función de eso que me comparte la persona, le hago otras preguntas, pero si se fijan, esta primera parte es mucho como de colectar algo que quizá es novedoso, que es nuevo, que quizá no conocemos tanto. Y en este sentido es importante recabar la mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, por eso se permite a lo mejor un diálogo más espontáneo, más fluido. Las entrevistas semiestructuradas se supondría, ¿verdad? Al menos en la parte de investigación que yo he llevado un poco más, y desde un cierto tipo de investigación, las entrevistas semiestructuradas más bien son como guiones temáticos y no propiamente
pues como una serie de preguntas tal cual, ¿sí? Aunque yo sí he visto que varía, que entienden por entrevistas semiestructuradas desde otros ámbitos, ¿no? Pero podría decirse que a lo mejor hay una serie de guiones temáticos, ¿sí? Hay una serie de guiones temáticos que van abriendo pauta a la conversación, ¿sí? Le van haciendo, pues ahí una entrada a la conversación. Sí, a lo mejor tengo ya cosas más específicas que quiero saber, pero no es que siempre tenga como el listado grandísimo de preguntas. Bien. Y por el contrario, la entrevista estructurada es justo eso, o sea, pareciera ser que más bien es un cuestionario. Y en la mayor parte de las preguntas quizá son preguntas muy cerradas o muy específicas. De tal forma que no permites que te añada algo más a lo que tú dijiste, o bien a veces no es tomado en cuenta como relevante aquella información adicional que te da, ¿sí? Entonces, por eso también es importante identificar, pues a mí qué me conviene en este momento, ¿no? Lo que se ve como un poco más recomendable es la entrevista semiestructurada, pero habría que ver en qué contextos, ¿vale? Insisto, o sea, por ejemplo, si queremos, incluso le llaman también a las abiertas entrevistas en profundidad, porque nos adentramos también desde el diálogo de la persona. Va en función de lo que te va diciendo. Bueno, punto y aparte, ¿sale? Solo quería retomar la forma de rapport. Creo que es a lo mejor poco común para ustedes el tener un rapport muy grande. O sea, por ejemplo, yo les podría compartir que en ocasiones, tengo sesiones con pacientes, sobre todo que son de primera vez y que son niños. Cuando son pacientes de primera vez y que son niños, yo puedo decirles que toda mi sesión es de rapport. A ver, ¿en qué sentido? Que la primera sesión me dedico muchísimo tiempo a que mi pacientito, sobre todo si es infantil, o a lo mejor también en algunos casos adolescente, pero es más en el infantil, a que se sienta muy cómodo, porque van con ideas de, es una doctora. Y aparte, las formas en que los papás le transmiten al niño, ¿no? Es tu maestra, es una doctora que no pica. Entonces, yo me veo en la necesidad de construir con el niño un espacio que le sea amigable, donde no sienta que tiene que cumplir con ciertas cosas, sino justo es un espacio donde se le va a escuchar y que lo que dice es importante. Porque si se fijan, a lo mejor en muchos de los casos con infantes no se les permite hablar porque se les cree que es poco significativo lo que dicen. Entonces, bueno, en mi caso muy particular, hago rapport casi toda la sesión y si me da tiempo, colecto cierta información. Pero más bien es como para que el paciente se sienta cómodo. Pero bueno, aquí hay como un tipo de rapport muy pequeñito que, como decíamos, podemos iniciar con frases muy triviales, preguntas muy triviales. Y pues vamos haciendo que el paciente no se sienta como, ay, o sea, tan tenso, ¿no? Desde el primer momento. Entonces me gustaría que alguien le diera lectura a este ejemplo. ¿Serían 2 personas o nada más una? Solo una. Bueno, o si quieren, no había pensado en esa posibilidad, pero también estaría bien. Ivonne y yo, maestra. Ok, perfecto. Ahora. Vas, Ivonne. Entrevístame o yo te entrevisto. Tú eres el entrevistador. No, pues adelante, puede sentarse donde quiera. Ok. Ah, pues Le ha yo costado. sí. Qué bueno. Bueno, le ha costado mucho aparcar. Este barrio se pone imposible a estas horas. No, he tenido suerte.
Sí, bueno. Perdón, tuve un problema. No he tenido suerte, he encontrado un sitio en la misma puerta. Vaya, pues sí que has tenido suerte. Muchas veces tenemos que aparcar en el parking que hay en la calle de atrás, porque es imposible encontrar sitio en la calle. Bien, señor Antonio. Bueno, ¿cómo prefiere que le llame? ¿Puede tutearme? Llámeme Tony. Ah, muy bien, Tony. Si te parece, voy a preguntarte unos datos personales para, pues, llenar la ficha y a continuación comenzaremos. Perdón, comenzaremos con la entrevista. Una disculpa. En la que te pediré que me cuentes por qué estás aquí y te seguiré haciendo preguntas sobre ellos. No, 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 no. Esa actuación no. Vamos a cambiar papeles. Vamos a cambiar papeles, chicas. No, sí, porque es que no. Acuérdense. Y acuérdense también incluso de lo importante de nuestro tono de voz. De a veces de cómo podemos variar, ¿no? En este tono de voz cuando comunicamos algo. Entonces, sí me gustaría que también hicieran énfasis en eso. No, no que parezca sobreactuado, porque eso es evidente, todos lo notamos, incluso hasta nos puede así como que, ay, no, como que chocar. Pero sí traten de hacerlo, o sea, vislumbren ahorita que ya se leyó el diálogo, vislumbren cómo lo harían en un escenario real, o sea, cómo sería si de verdad estuvieran ahí ustedes dos y se dijeran esas cosas. ¿Sale? Bien, entonces las escuchamos. Igual, Ivonne, el entrevistador y yo el No, entrevistado. cambiando, hoy cambiando. Ah, ok, ok, muy bien. ¿Vale? Adelante, puede sentarse donde quiera. Me senté. ¿Le ha costado mucho aparcar? Este barrio se pone imposible a estas horas. No, he tenido suerte. He encontrado un sitio en la misma puerta. Pues sí que ha tenido suerte. Muchas veces tenemos que aparcar en el parking que hay en la calle de atrás porque es imposible encontrar sitio en la calle. Bien, señor Antonio. ¿Cómo prefiere que le llame? Pues puede tutearme. Llámeme Tony. Muy bien, Tony. Si te parece, voy a preguntarte unos datos personales para rellenar la ficha y a continuación comenzaremos con la entrevista en la que te pediré que me cuentes por qué estás aquí y te iré haciendo preguntas sobre ello. Muy bien. Si fijan, es súper trivial, ¿no? Esa parte del estacionamiento. Y podría ser hasta de, si ubicaste el espacio rápido, si te ubicaste en el mapa rápido, si ya sabías más o menos dónde estaba, si te quedó lejos, no sé, o sea, por ejemplo, incluso hasta del letrero, o sea, si el letrero está súper chiquitito y casi que no se ve, preguntarle eso, ¿no? Que si le fue fácil encontrar el letrero o cómo pudo dar para llegar a la oficina correspondiente, no sé, cualquier cosita. ¿Sale? Bien, entonces eso es como un ejemplo de, pues, de rapport. Si se fijan, es brevesísimo. Ayuda a lo mejor también a que la persona se vaya sintiendo como en confianza, ¿no? Incluso hasta como de, ay, hoy tuve suerte, de verdad, ¿verdad? O sea, como que, ah, sí, sí es cierto. O sea, pues si tú dices que es bien difícil, pues a mí súper fácil, qué bueno, ¿no? O sea, eso. Bueno, vamos a ver también algunas, como algunas habilidades o algunas cualidades que podríamos tener en nuestra entrevista para que siga proyectando esto que hemos venido diciendo, sale a lo largo del parcial. Bueno, mm, algunas de las cualidades que, pues que necesitamos a lo mejor afianzar o que notar si los tenemos o identificar formas para que se sigan dando y se sigan dando de la mejor manera son estas 6, ¿sale? Eso que tiene que ver con la empatía, la cordialidad, el respeto, la concreción, la autenticidad, la asertividad. Bueno, desde la empatía, que es un término que retomamos el parcial pasado, compartíamos que era
la parte empática no solamente tiene que ver con un área emocional, sino que justamente, más bien, somos como si la persona, lo voy a poner así, como si la persona nos pudiera prestar sus lentes 3D para poder ver la realidad tal cual la ve esa persona, ¿sí? O lo que está pasando tal cual esa persona. Entonces, eso requiere que podamos identificar los pensamientos que tiene la persona, las emociones que tiene esa persona, tratar de analizar cómo estará viviendo esa persona lo que pasó desde su propia historia. Y la empatía requiere que seamos como muy hábiles en poder identificar su lenguaje verbal, pero también su lenguaje no verbal. O sea, porque nos va transmitiendo eso, el cómo se siente, cómo lo vivencia, lo que piensa, también incluso desde sus respuestas no verbales. Bueno, entonces, una forma que nos ayuda a entrar en empatía es cuando escuchamos y cuando nos expresamos, pero sin juzgar. ¿Recuerdan el video de el viernes pasado? Alejandra. Sí, ¿no? Algo así, no me acordaba muy bien del nombre de la paciente, pero sí creo que se llama Alejandra, la paciente, y el médico le pregunta algo, le pregunta que ¿qué método anticonceptivo utiliza? Algo así le pregunta. Y después Alejandra le dice que no. ¿Recuerdan qué hace el médico? Como que le programa una cita para planificación familiar o algo así, ¿no? Pero mucho antes, cuando justamente después de la respuesta de Alejandra de no utilizo ninguno, algo hace el médico. ¿Recuerdan qué hace? Como que hace un gesto así como de desaprobación, ¿no? Exactamente. Hace un gesto de desaprobación, como tú bien lo dijiste, ¿no? Levanta las cejas y como que hace una expresión así de desaprobación, así tal cual lo manifiestas. No dijo nada, pero con la simple expresión fue así como que se sintió como si la estuviera juzgando, ¿no? Como si fuera inapropiado que esta paciente no estuviera utilizando algún método. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Híjole, que no sea evidente mi desaprobación ante algo. Y si tengo que mostrármelo, si tengo que decir que no estoy de acuerdo, pues que sea por algo, pero no porque juzgué a la persona, sino porque hay algo que necesitaba reafirmar como que no se podía, ¿no? O sea, por ejemplo, no puede usted seguir con X medicamentos si toma este. No se los puede tomar a la par. Pero no lo estamos juzgando, o sea, simplemente estamos como defendiendo una posición. Entonces sí cambia, ¿no? Sí cambia cuando me opongo ante algo, pero porque puede generar un daño, me opongo a alguna cosa que hace la persona porque la juzgo como inferior a lo que yo creo, ¿sí? Es como diferente, pues. Bueno, entonces, para esto, como decíamos, hay que identificar qué nos va diciendo la paciente o el paciente de manera explícita, pero también de manera implícita, ¿no? ¿Qué nos dice con sus palabras, pero también con su tono, pero también con su lenguaje verbal? Diga, perdón, no verbal, ¿no? Esta parte del lenguaje corporal. Bueno, ¿qué podemos hacer también para mostrarnos más empáticos? ¿O cómo le podemos demostrar que somos empáticos? Cuando hacemos afirmaciones, cuando le hacemos preguntas, cuando aclaramos cosas, sobre todo porque le hacemos sentir que la estamos escuchando a esa persona que está enfrente, que estamos haciendo este esfuerzo por comprender cuál es su experiencia, cómo la está experimentando, ¿no? Bien, ¿cómo también nos podemos mostrar empáticos o empáticas? Respondiendo sus preguntas, respondiendo sus preocupaciones, mostrándonos con disponibilidad de escucharle, ¿no? Sobre todo cuando son a lo mejor procedimientos más invasivos y causan más temor o preocupación. También haciendo como esta parte del reflejo, que ahorita lo veremos, como la parte del reflejo de los sentimientos del paciente, es decir, como que devolverle el cómo se ve emocionalmente hablando,
o afectivamente hablando, definiendo, o sea, poniéndole nombre y clasificándolos. O sea, a lo mejor, híjole, me parece que estás experimentando algo que no es para ti tan agradable. Te veo irritable, te veo preocupado, te veo molesto, te veo molesta. Bueno, entonces, esto se relaciona con los tipos de comentarios que solemos hacer, ¿no? Unos que pueden ser validantes y otros que pueden ser invalidantes. ¿Alguien que nos lea esa, porfa? Si gusta yo. Adelante. Validar versus invalidar. Usa esta frase: sentirse mal de vez en cuando es normal, todas las emociones son válidas. En lugar de todo pasa por una razón, sonríe. En ocasiones pasan cosas que no nos gustan o que nos causan malestar. ¿Cómo puedo ayudarte? En lugar de las cosas podrían ser peores, hay personas que no tienen lo que deberías agradecer. Ok, bien, pensemos en algún tipo de frase invalidante o validante dentro de nuestro contexto de salud. O sea, por ejemplo, ¿qué podríamos decirle a nosotros, perdón, qué podríamos decirle a un paciente? ¿O qué frase le podría decir un colega a una paciente o un paciente que pudiera resultar una de las dos, validante o invalidante? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Pues podría ser el típico échale ganas cuando la persona tiene una depresión mayor. Ok, esa puede ser una. ¿Se les ocurre alguna otra? Bueno, me he fijado que hay ocasiones donde como que la pareja está batallando para pues, concebir un hijo y es como que le dicen, tú relájate y ya, o sea, es como, o sea, no. Ok, bueno. A mí también se me ocurre que justo como en esa parte y también hasta de las comparaciones, se podría decir, ¿no? O sea, ay, mira, pues es que tú todavía tienes chance, tú todavía le puedes echar ganas, o sea, no como el paciente de la cama 23, o sea, él ya, de plano, no tiene esperanza. Y es eso, ¿no? O sea, dijiste cama 23, no dijiste su nombre ni nada. Comparamos, minimizamos su experiencia, ¿verdad? Le hacemos sentir que lo que tiene él no es nada comparado con otras personas. Eso también, pues es invalidante. Podemos hacer entonces, ponerle nombre a la emoción, ¿sí? La veo o le veo molesta, molesto, preocupado, enfadado, tenso, irritable, cansado, agotado, indispuesto. También, obviamente también se pueden utilizar otras, ¿no? Y desde las emociones agradables. Te veo optimista, te veo motivado, te veo alegre, te veo contento, te veo relajado, te veo enamorado, ¿por qué no? O sea, sí se puede, ¿no? Se puede desde ambas. El validar emociones no solo tiene que ver con validar emociones desagradables. Identificar qué la detonó. Por ejemplo, pasó tu paciente que te esperó 2 horas, está molesto. Y a lo mejor eso, ¿no? Lo noto molesto, una disculpa porque sé que esperó 2 horas, pero no estuvo dentro de mis manos el poder adelantarle su cita, pero ahora que estamos aquí, con mucho gusto podría ayudarlo. Bien, él también incluso identificar si le ha pasado eso en diferentes ocasiones, de tal forma que se ha ido como acumulando, ¿no? O sea, imagínate ese paciente que siempre lo hacen esperar como 5,000 horas ahí en la sala de espera, pues también validar eso, ¿no? Que te da mucha pena que el sistema como que no sea más rápido, que tú intentas hacer también las consultas más rápido, pero que no depende de ti. Por poner ejemplo, ¿no? Pero pueden ser infinidad de situaciones. En ocasiones incluso, dependiendo, ¿qué me quiere decir esta emoción?
¿Qué me quiere decir a mí esta emoción? O sea, las emociones nos ayudan, o sea, están presentes porque hay algo que se pudo interpretar y por eso está esa emoción. En ocasiones ni siquiera se puede identificar bien por qué se siente eso. Pero bueno, también es eso, ¿no? Como esta parte de decir, pues está defendiendo sus derechos la persona, le ha hecho sentir esta enfermedad incluso que ha perdido mucho tiempo a lo mejor en el trabajo y que necesita dedicarse más a la familia, o sea, no es romantizada la enfermedad, ¿eh? Ojo, no es como romantizarlo, decirle que una lección nos va a dar, no, pero también es, ay, pues, ¿qué querrá decir? Al menos hablando desde el del terreno personal, identificar, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos tal emoción, pues, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, el estar exhaustos. Ay, yo creo que me está diciendo que me he exigido bastante en este tiempo y es una forma de reaccionar de mi cuerpo para pedirme un poco de calma. Ujú. Es una forma de expresar que me ha dolido mucho una pérdida y que no me había dado cuenta de lo importante que era para mí hasta este momento. Ajá. Bien. Y también como permitir la expresión de la emoción sin juzgar. Si recuerdan también en el video que vimos de la parte de oncología, donde la doctora en el segundo momento va con la paciente, le permite como expresar su tristeza a partir de que casi no la visitan, pues le permite llorar, no la minimiza, ¿no? En ese segundo momento. Le permite la libre expresión de su emoción, hasta le facilita como un pañuelo, no para decirle ya cállate, ya no llores, sino pues para mostrar como un apoyo. Ujú. Bueno, ahora como esta parte del elemento del respeto, pues el respeto también está como en esta aceptación del paciente, en que yo le escucho. Ajá. Una forma de mostrar respeto es escuchándola. Ujú. Atendiéndola de forma personalizada, o sea, no decirle nada más señor y señora. En la medida de lo posible hablarle por su nombre. Obviamente también cuidando que no se sienta ofendido. Hay personas que quieren que le digas un título, ¿no? ¿En qué sentido? Pues si quiere que le diga señora Mari siempre, pues dile señora Mari porque así le gusta. Ujú. O si se siente cómoda o le reafirma tal cosa a ella que le diga señora, ¿no? Entonces, bueno, señora Mari, señora Toñita, no sé, como quiera, ¿no? Permitirle que también incluso pueda expresar cómo quieres, cómo le gustaría que se refirieran a ella, ¿no? Mm, solo si te lo comenta, a lo mejor sí hablarle de tú, en dado caso de que sea una persona más grande que nosotros y nos diga eso, tú teme. Ok, bueno. Mm, yo he notado, pero es que no todas las personas se lo toman igual, por eso yo no generalizo. Yo he notado que en muchas ocasiones sí he visto como a médicos más jóvenes que los pacientes y sí los tutean. No veo que se incomoden, pero creo que también depende del tipo de relación que lleven. Ujú. No creo que todos pues nos den como ese chance, ese permiso de poderlos tutear. Entonces creo que valdría la pena pues sondear un poco, ¿no? Bueno, una forma de respetar también al paciente es cuando aceptamos, por así decirlo, o le damos su derecho a decidir, ajá. No, ¿cómo se puede decir mejor? Justo es la palabra. Respetamos su derecho a decidir una vez que nosotros le informamos debidamente, ¿no? Bueno, o sea, puede ser que no aceptó tu tratamiento y se tiene que respetar su decisión. Más bien ahora habría que ver eh, algún tipo de alternativa, ¿no? Para darle solución, aunque no haya sido a lo mejor tu primera opción. Bueno, otra forma de demostrar respeto es comprometiéndote con tu paciente. ¿Cómo te comprometes con tu paciente? Respetando su tiempo, ¿sale? Respetando en la medida de lo posible su tiempo. Entonces,
procura ser puntual, sobre todo si depende de ti. O sea, a lo mejor el ingreso al hospital, a tu consultorio, sí depende de ti. Ujú. Que va a haber imprevistos, sí, puede ser, pero que no sea un frecuente, un recurrente. Darte el tiempo que tú consideres necesario o que sea necesario para algún paciente, ¿no? En ocasiones hay pacientes que necesitan más tiempo que el promedio de pacientes. Entonces, si tú de antemano ya conoces eso, pues a lo mejor tratar de modificar un poco tu agenda o si estás como en un sistema público y sabes que te vas a demorar, anticiparle a la recepcionista o no sé quién te haga el favor de contactar primero a los pacientes, a lo mejor sí decirle, ¿no? Hay una situación que amerita que el doctor o la doctora se tarde un poquito más, está apenado por su espera, pero se desocupará lo más rápido que pueda. ¿Ok? Otro punto, respetando su confidencialidad, ujú, asegurándole a la paciente o al paciente que lo que dice es privado, ujú, y que lo que se dice ahí pues se queda en ese espacio, a menos de que pues, necesites hacer como otra acción, ¿no? Tú. Mm, no culpabilizar al paciente de sus acciones, o sea, el hecho de que tú lo hagas sentir culpable pues, probablemente no sea la forma adecuada de que se haga responsable de sus acciones, probablemente incluso más bien se deprima, ¿no? Entonces, más bien, no centrarte en que él tuvo la culpa para llegar a desarrollar esa enfermedad, sino en las pautas, en las cosas que sí puede hacer para recuperar en cierta medida su salud, ¿no? Bueno, también una cosa que yo quería compartir. Sí es importante, bueno, a mí, a mí me parece importante que una forma de tener respeto por los pacientes es no ponerle apodos. Obviamente, los apodos no se los decimos a ellos, pero sí los decimos a los colegas, ¿no? O a las otras personas que comparten con nosotros el área de trabajo. Entonces, una forma de tener respeto es no poniéndoles un apodo. Ujú. Bien, sobre todo cuando son, pues más bien como cosas así de prejuicio, ¿no? O algo así, por el estilo. Mm, se parece un poquito a lo que hemos venido refiriendo, pero bueno, también hacer algún tipo de pregunta, a lo mejor también relacionadas con un índole más psicosocial. Acuérdense que somos biopsicosociales y que muy probablemente también algún síntoma físico causó alguna afección en las otras áreas o las otras áreas causaron esa afección. Entonces, también es importante como tomarlos en cuenta. Mantener un tono de voz suave, no así que lo duermas, obviamente no, más bien un tono normal, eh, no muy plano, no usas un tono de voz muy plano porque sí lo vas a dormir, o sea, puede ser tan monótono tu tono de voz, o sea, cambia el timbre, cambia tu forma de expresarte porque sí lo puedes llegar a dormir. Sonríe y que tus gestos sean relajados. Bien, otras cosas importantes que hemos visto son la parte de los refuerzos. Los refuerzos sí pueden ser a lo mejor algo físico. Vamos a poner un ejemplo. Un refuerzo podría ser un chocolate, algo que sea agradable para la persona, pero también hay refuerzos que son como más sociales y tienen que ver con los elogios. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo podemos dar un refuerzo? Cuando la persona ha hecho algo que fue positivo y que necesitamos que lo siga haciendo. ¿Sí? O sea, el chiste de los refuerzos es, acuérdense, que la conducta se repita. Por eso, más bien céntrense o centren su atención en lo que sí hace y no solo en lo que no hace. Bien, entonces por ahí está un ejemplo, ¿no? O sea, como que esta parte del refuerzo social en tanto a que tú le estás reforzando que notas que se ha tomado el medicamento diariamente o la dosis, ¿no? Me gustaría que ustedes ahora dieran un ejemplo de un refuerzo positivo o de un elogio que se escuche sincero para con un paciente. ¿Qué le podrían decir? ¿No? Está muy difícil.
Bueno, lo dejaremos de tarea, pero sí es importante que los piensen, porque si no se les ocurre, entonces, ¿qué le van a decir a sus pacientes? Ay, bueno, entonces la parte de la autenticidad tiene también que ver mucho con la parte de la congruencia de nosotros, o sea, que sea congruente nuestro lenguaje verbal para el lenguaje y el lenguaje corporal, ¿sí? Tiene que ver con esto también, que haya una concordancia, una sincronía entre esos tres elementos. Que te muestres auténtico y que, por ejemplo, no permitas que a lo mejor ciertos comentarios que te hicieron tus colegas respecto a un paciente ya te predisponga a cómo vas a atender a esa persona. Porque sí puede haber un sesgo, ¿no? También a partir de lo que escuchas, o sea, esas ideas preconcebidas que tienes ya de X o Y persona, pues pueden hacer pues, que tú pongas una resistencia. Y a lo mejor no es solo de una persona, más bien de un contexto. Ay, las pacientes del Hospital de la Mujer son la y te dan un listado de cosas. Y ya de ahí se va a como que predispones pues tu forma de interactuar con estas pacientes. Pues otra vez, contacto visual, sonrisa, que tu cuerpo esté girado o volteando hacia la persona, o sea, de tal forma que en la medida de lo posible se puedan ver pues cara a cara, ¿no? Y que puedas ver su cuerpo, eso es importante. Te va a comunicar cosas con su cuerpo, es importante que las puedas ver. Ah, otra cosa también, perdón, que me faltó de esta es que no utilices tu posición como para defenderte, ¿no? O para remarcar los roles, ¿no? Así como de yo soy aquí el médico, yo soy aquí la médica. Entonces tú como que no tienes como mucha voz, mucho voto. No, pues no como que trates de ensalzar tu posición o tu estatus. Bueno, también puede ser así como, pues que seas como espontáneo, o pues espontánea, natural. Mm, trates de identificar, pues también que tú que le comunicas al paciente con tus conductas, no verbales, ¿no? Asertividad, ya la hemos visto también, ¿no? La forma de la comunicación asertiva, pero también aquí va en que tú reconozcas, que seas honesto, honesta contigo y que también reconozcas tus límites. Ujú. Cuando tú no puedas abordar de manera adecuada a un paciente, pides ayuda o canalizas, ¿sí? O sea, eso también es parte de la asertividad. Conocer tus propias capacidades, saber lo que puedes y lo que no puedes hacer. Algunas otras consideraciones, por ejemplo, sería el hacer preguntas de clarificación, que de hecho la sesión pasada Francisco la dijo, ¿no? O sea, o sea, además de ti también tus papás o algo así, o contigo, con tus papás, son tales, o sea, preguntas que te ayuden a entender mejor lo que esa persona dijo. En ocasiones, incluso, porque nuestro lenguaje es muy polisémico, eso quiere decir que tenemos como muchos significados para algunas palabras, necesitamos comprender tal cual la persona comprende lo que te dijo. O sea, por ejemplo, si te dice, es que estoy fundido, doctor o doctora, pues, ¿qué quiere decir eso, no? O es que estoy deprimido. También pregúntale qué quiere decir con eso, a qué se refiere, ¿por qué? Porque a veces está tan abusado, pues a veces los términos, ¿no? Que puede ser que él entienda una cosa y tú entiendas otra por depresión. O esta parte no, es que es bien bipolar. No, es que es bien histérico, histérica. Pues, ¿qué quiere decir con eso que te está diciendo? Ujú. Bien, entonces podemos utilizar, por ejemplo, estas frases, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué estás tratando de decir con esto? O explícame un poco más sobre lo que acabas de compartir o cómo lo notas, o sea, clarificar. La otra parte, ¿no? Lo que tiene que ver con la paráfrasis es repetir como una frase, ¿no? Un mensaje que te dio esa persona que está ahí. Lo dices en la medida de lo posible con tus propias palabras, ¿sale? Esta parte de la paráfrasis nos ayuda a que le hagamos como entender a la persona o que le denotemos a la persona de que sí lo prestamos atención, pero también a veces nos sirve incluso hasta para clarificar, o sea, tú parafraseas y la persona te va a decir, no, 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 no va como por ese lado, ¿sí? También nos sirve para eso. El reflejo está un poco más vinculado con que tú
le regreses a la paciente o el paciente el cómo se ve. O sea, el cómo se ve desde la parte afectiva. O sea, qué sentimientos, qué emociones trae a la consulta. En la mayoría de las veces, cuando yo he hecho eso, y sobre todo también con pacientes que están irritados o molestos, me ha servido para que vayan disminuyendo poco a poco su nivel de malestar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hice rapport y no funcionó porque sigue estando tenso esa persona. Bueno, ya le intenté como muchos minutos al rapport y no veo que nada más no se abre y que sigue como muy irritado o irritada. Le reflejo eso. Me parece o la observo un poco inconforme o la observo inconforme. Lo noto molesto. Me parece que no ha venido por cuenta propia o no sé por qué lo noto molesto, molesta, irritado, poco participativo. ¿Me podría compartir un poco? Y ya te puede decir mil cosas, ¿no? La persona de recepción, que si llegué tarde, que si no me gusta el terapeuta, que bla, bla, bla. Te pueden decir un montón de cosas. Cuando yo he validado emociones y permito que expresen, en la mayoría de los casos, hemos podido seguir trabajando. Eh, hemos podido tener otras sesiones, incluso hasta trabajar en la misma sesión. Y hay veces que no, y también se tiene que respetar, ¿no? Si no está ahí la persona por voluntad propia y de verdad ya por más que hice el reporte no se pudo, pues no se pudo y ya. Le dejo como la opción de que se retire, ¿no? Bueno, o sea, veo que no estás contento, este espacio es para que tú hagas tal o cual cosa. Si no estás como en disposición para hacerlo, puedes retirarte. Ujú. También es válido, ¿no? Y no es confrontación, simplemente es, pues, es para este espacio es para esto, no lo ocupas, no lo quieres, no lo percibes como necesario, pues puedes irte. Y también es como una forma de validar de que también tiene la posibilidad de decidir, ¿sí? Si se queda o no. Ya a veces sí, no, ya me quedo. Ah, ok. Bueno, la síntesis. La síntesis se parece un poquito utiliza como cositas de la paráfrasis y del reflejo y nos ayuda como a ir resumiendo, por así decir, aquellos elementos importantes que se dijeron para poder clarificar si se fue, si a lo mejor los dos están como en la misma sintonía y si cambió algo, ¿no? No, ya rectifiqué y mejor esta cosa no. Ok, se modifica. ¿Sale? Bien, hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Por mi parte, no. Ok, bueno, me gustaría, como la vez pasada estábamos viendo la parte del lenguaje no verbal, eh, me gustaría que viéramos un video que les publiqué que se llama Manejo de pacientes ansiosos, desafiantes, irritables o agresivos por el personal de salud. Para que veamos también, o sea, posibles opciones de cuando un paciente, híjole, va a ser como súper difícil de tratar, y no solo el paciente, a lo mejor son sus familiares, ¿sale? Entonces, cada uno, porfa, diríjase a, a este video y en un momento compartimos.
¿Terminaron de verlo? Sí. Sí. Vamos a hacer este ejercicio. Si ustedes le tuvieran que explicar a una persona cómo se tiene que comportar ante, no sé, ante alguien que vean como muy ansioso o desafiante, irritable o agresivo, ¿qué le dirían? ¿Cómo se tendría que comportar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, vamos a hacer este ejercicio de cómo nosotros le explicaríamos a alguien que se tiene que comportar ante situaciones como estas. ¿Sí? Es como prácticamente una manera de poder como abstraer la información que nos dijo el video. ¿Sale? O lo pongo en primera persona. A partir de este video, ¿qué puedo hacer yo cuando se me presente una situación similar? Pues primero identificar la causa o sea, para ver si se puede, pues, controlar inmediatamente. Luego, pues, prevenir, o sea, si el paciente parece que se va a poner muy violento, perdón, pues el video decía que no estar en una esquina y estar cerca de una puerta para correr, literal. Entonces, pues prevenir, y una vez que ya suceda, pues eso del lenguaje corporal, o sea, como que no mostrarnos agresivos para, pues, prenderlos más, sino como mostrarnos calmados. Ok. Si se fijan, incluso hasta en las situaciones más complejas, tenemos que aprender a tener mucho autocontrol. Y pues para tener como eso del autocontrol, pues necesitamos empezar con cosas pequeñas. Si en consulta no puedo controlar un gesto, cuando se presenta una situación así que es como más intensa, pues puede ser que no me pueda controlar. Entonces, sí vale la pena que pues como que haga un análisis y vea qué tan hábil soy para controlar un poco mi parte emocional. Ojo, no quiere decir que nosotros tengamos que reprimir todo. O sea, después de verdad podemos ir con alguien de confianza. Si tienen, por ejemplo, no sé, desconozco si tengan como un psicólogo así como lo dice el video, ¿no? Pareciera ser como que anuncia que hay un psicólogo o psicóloga, un profesionista de la salud mental que puede apoyar al personal de salud cuando se presenta una situación así. Desconozco si realmente está o no en todos los hospitales, pero al menos con sus compañeros de confianza. Ahí sí, chavos, ahí sí, se vale decir de todo. O sea, se vale decir de todo en tanto que tienes que sacarte la mala vivencia. Ajá. Puedes expresar lo que te hizo sentir, lo que tú pensaste, incluso hasta reconocer que estuviste temblando internamente, a lo mejor del coraje. Ahí sí puedes hacerlo. Y hasta es necesario, es como una forma catártica de sacar este mal momento, pero no con el paciente. Entonces, como que también la parte es, o sea, obviamente tú permítete vivenciarlo, pero en el espacio adecuado, en el momento oportuno. Y será un poco más fácil si también las cosas sencillas las supiste hacer, o sea, en consulta dominaste más también tu parte emocional, si no, ante situaciones como esta va a ser un poco más complejo. Va a ser un reto que puedas dominar como tu parte emocional, ¿sale? Bien. Y solo eso, ¿no? O sea, la intención como de controlarlo es no agravar la situación, no agravarla más de lo que está, porque subirá de nivel, subiría de nivel si no lo logramos. Aunque puede ser que el paciente se descontrole, ¿no? Así como sin que nosotros intervengamos y puede subir de nivel, aunque no haya como un factor propiamente como de ustedes. Pero bueno, no es ahí como para
para que lo sepan, ¿no? Cómo podrían actuar ante situaciones ahí complicadas. Bien. Ok. Bueno, regresamos un poco para acá. Esta lectura ya la hicimos nosotros, que fue la del viernes. Haremos ahora esto. Cuando compartíamos un poco sobre la entrevista semiestructurada, hablábamos sobre las preguntas, ¿no? También hablábamos sobre las preguntas en la parte de la entrevista estructurada. Bueno, es importante que podamos al menos tener nociones básicas o generales de cuándo es el momento oportuno de realizar qué preguntas, ¿no? Abiertas, cerradas o qué tipo de pregunta, en qué momento. Bueno, es importante que cuando tenemos este primer contacto con las personas, dejemos, en la medida de lo posible, que se exprese de manera libre, ¿no? Que cuenta aquello que necesita contar, el por qué viene para la consulta. Por lo tanto, o sea, si queremos que se exprese libremente, no podemos hacer preguntas súper específicas o muy dirigidas, ¿sí? Por preguntas como muy específicas o dirigidas es, ¿qué día de la semana usted notó que se sentía mal? Esa es una pregunta muy específica, ¿sí? Y también está como dirigiendo el foco de la atención al inicio a lo mejor del malestar, ¿no? Pero eso ya es como muy específico. Necesitamos, si se fijan, sería como una pregunta que no tiene nada que ver con el contexto si no entendemos el por qué llegó a consulta, ¿no? Entonces, hasta de forma lógica es, iniciemos entonces con preguntas abiertas que nos permitan identificar qué sucede y ahora sí ya posterior, pues las preguntas más específicas, ¿no? Bueno, después de haber identificado qué fue lo que pasó para que estuviera ahí con nosotros, ahora sí ya podemos tener un poco de preguntas más específicas, preguntas cerradas, porque ya nos dio un contexto y porque en ese contexto que nos dio, muy probablemente ya nos hicimos algunas hipótesis de lo que está sucediendo, ¿sí? Al menos tenemos, a lo mejor con ese breve comentario o largo comentario, probablemente me dirigí a 2 tipos de diagnóstico, o a 1, o a 3. Entonces mis preguntas van a ir dirigidas a descartar los otros 2 o decir, chin, pues sí tiene como algo conjunto, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer un poco más de preguntas dirigidas, más cerradas, ¿no? Bueno, sugerencias, que tengan un guión de entrevista. Pocas de las ocasiones, imagino que tendrán entrevistas abiertas, porque más bien cuando acuden a consulta es porque necesitan como una solución y no están propiamente ustedes explorando, no están ahí como haciendo algo muy novedoso como para identificar ciertas cosas de una enfermedad. Entonces, en la medida de lo posible van a hacer entrevistas semiestructuradas, entonces tengan ahí su guión de entrevista. Porque si no tienen el guión, pueden omitir información relevante. ¿Sale? Bien. Organizar las preguntas por áreas temáticas, ¿sí? O sea, no pasar de preguntarle información sociodemográfica, o más bien mezclar información sociodemográfica con los tipos de síntomas o con la frecuencia, ¿no? Voy a poner algo que no tiene mucho sentido, pero pues para que vean, justo, ¿no? No tiene sentido hacerlo así. No tiene sentido a lo mejor preguntarle la frecuencia o la intensidad de su malestar y después preguntarle su grado de escolaridad. Tengo que tener un orden, ¿sale? Sí puede haber ocasiones donde, tengo que preguntar algo porque eso que me dice, no sé si tenga que se relacione pues con el tipo de trabajo. Bueno, puede ser, pero pues en la medida de lo posible no sean un tutti frutti en la entrevista, lleven un orden, una secuencia, incluso hasta para ahorrar tiempo y evitar el repetir información, ¿sí? Que te vuelva a contar lo mismo a la paciente, pues no tiene sentido. Iniciemos pues con preguntas abiertas porque esas le permiten a la persona que se exprese de manera libre y, ojo, también las preguntas abiertas dan pauta a que hable más tiempo,
Entonces, habría también que dimensionar cómo está nuestro tiempo durante la entrevista. Sí tenemos que empezar con preguntas abiertas, pero identificar qué tanto puedo darle el tiempo de la palabra, ¿sí? Cuando notamos que a lo mejor ya me está dando información que es redundante, valdrá la pena que paremos un poco y le digamos, con esta información me gustaría hacer una pequeña pausa y preguntarle algunas cosas para ver si le voy entendiendo o para yo poder comprender un poco más. Entonces, allá voy. Ahora sí ya cambio a las preguntas más focalizadas, más centradas, más específicas. Es importante a lo mejor o conviene hacer preguntas abiertas cuando cambiamos de tópicos, ¿no? Cuando cambiamos a un tema nuevo. Porque así, justo, ¿no? Empezamos de información general a información más particular. A veces las preguntas más abiertas empiezan como ¿qué? Y le añadimos cosas, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, las preguntas cerradas obviamente nos ayudan a tener información más específica, ¿sí? Más concreta. También nos pueden ayudar cuando notamos que hay un paciente que divaga mucho o, bueno, también diríamos, ¿no? Que tiene verborrea. O sea, está hablando demasiado y a lo mejor de cosas que probablemente no puedas tener el tiempo de escuchar por tu agenda, que lamentablemente a veces es así. Entonces, le tienes que ayudar con preguntas cerradas, ¿sale? Con preguntas más específicas. Usualmente es cuándo, dónde, cuánto, con qué. Y pues van haciendo que la información sea cada vez más precisa. Ojo, sean muy sutiles en la forma de decir a la paciente o al paciente que tiene que responder a preguntas específicas, ¿no? O sea, en el sentido de, no es como, señora, ya cállese, ¿no? Obviamente no. Tenemos que ser muy sutiles, hacer una pausa y aprovechar justo cuando la paciente o el paciente hizo una pausa, cuando respiró quizá. A lo mejor está hablando tanto y a lo mejor de manera tan rápida que cuando hace como esta pausa para respirar, ustedes entran y dicen, lo que me ha dicho hasta el momento me parece que es relevante, ¿no? O ya veo por qué la viene por acá. Necesito ahora hacer voy a preguntarle algunas cositas adicionales y retomaremos más adelante aquello que me estaba diciendo, que quizá yo noto que no es tan importante porque ya se me está agotando el tiempo por X o Y, ¿sale? Ojo, de verdad, chicos, tenemos que ser hábiles, pero esto también se gana como a través de la experiencia, para identificar qué es la información, vamos a ponerla así como paja, pues que no me está informando mucho, a la que sí es importante, aunque no tenga que ver con el motivo de consulta, ¿sí? O sea, a lo mejor el motivo de consulta es que tiene una diarrea impresionante, pero te está contando que acaba de perder, o sea, que acaba de fallecer su familiar hace 2 semanas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es que le digamos a la paciente, ay, entiendo su pérdida, pero ahora dígame desde cuándo comenzó su diarrea. No, ¿sale? O sea, como que hay que identificar bien los momentos, ¿sí? Bien, entonces para esto también nos recomiendan esto, ¿no? La parte de las técnicas o la técnica del embudo, que es de pasar de preguntas abiertas a ir concretándola hasta preguntas como más cerraditas. También se recomienda empezar por temas que sean más generales, ¿sale? No preguntar luego temas muy íntimos, porque si hacemos eso, muy probablemente la persona no se sienta en confianza, no se sienta cómoda y ya va a influir en toda la demás parte de la entrevista, ¿sí? Te va a contestar menos de lo que necesitas quizá, o como sintió como muy incómodo en este primer momento, muy probablemente tengas que hacerle más preguntas, es decir, no van a fluir de ella de manera natural. Tienes que estarle a pregunte y pregunte para que puedas obtener la información que ocupas. Entonces, por eso, mejor pasar de cosas muy generales a temas ya más íntimos, ¿sí? Incluso hasta si se fijan, tendríamos en este sentido mucha, como que viabilidad del rapport. Pasamos de lo más general y trivial a cosas más íntimas, que incluso pueden hacer sentirse a la persona vulnerable, ¿no? Por X o Y circunstancia de su padecimiento. Bien,
utilizar un tono de voz amigable, ¿no? No ser impositivos de yo soy el médico, yo soy la doctora y por eso te estoy diciendo que esto y que esto y que esto, no. También no hacer un bombardeo de preguntas porque se va a sentir en un interrogatorio y va a estar como más renuente a contestarte, ¿sí? Por eso es importante que creas tú este clima para que la información fluya, incluso a veces te la da sin que tú preguntes. También vale la pena identificar si la persona tiene la capacidad de contestar lo que tú necesitas saber. Voy a poner un ejemplo. Quizá con pacientes infantiles, puede haber otras situaciones, pero ahorita es la que se me viene a la mente. Mucha de la información me la va a dar el papá o el cuidador, ¿no? Los papás o los cuidadores. El niño como tal, ¿no? Entonces, no le voy a preguntar a lo mejor al paciente desde qué día se siente mal si no tiene la noción del tiempo, ¿no? Y ya lo vimos nosotros esa parte, ¿no? No podemos a lo mejor decirle al paciente que se va a tomar su medicina a las 3 de la tarde cuando todavía no está también esta parte del tiempo. A lo mejor ya no tiene nada que ver con la parte de capacidad de contestar por etapa de desarrollo, sino por estado emocional. A lo mejor la persona está en shock, no te va a poder contestar algunas cosas. Por ejemplo, a lo mejor quieres preguntarle algo porque su familiar acaba de fallecer y no sé, algo tienes tú que hacer con esa persona. A lo mejor no va a tener la capacidad de responderte en ese momento. O supongamos que quizás está en algún tipo de abuso de sustancias, quizá en ese momento no te puede responder como tú necesitas. O, bueno, infinidad, ¿no? Valorar entonces si la persona tiene la capacidad de responder a ciertas cosas. Esto también, ¿no? No realizar varias preguntas a la vez. No realizar varias preguntas a la vez. Porque se puede sentir en un interrogatorio. Entonces, más que intentar escuchado, es como en una entrevista policíaca, ¿no? Evitar preguntas que no se justifiquen en función de lo que necesitas saber. Voy a poner un ejemplo. No sé. A lo mejor no necesitas saberlo porque no es algo que necesites saber. Pero imagínate que le preguntas tú a tu paciente si tiene novia o no tiene novia. Pues a lo mejor no tiene, no lo estás preguntando porque necesites saber sus redes de apoyo. Entonces, o porque tenga que ver algo con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, algo por el estilo. No. O sea, si son preguntas que no se justifican, no las hagas. ¿Sí? No metas preguntas que no van. Menos si son como de índole personal. Imagínate que le preguntes, ¿cuánto gana? ¿Sí? O sea, supongo que no va a pasar, pero si este paciente no está hablando de su dinero, ¿verdad? Si no está así como que ya anticipando, pues no lo hagan, ¿sí? O sea, no quiere decir que nunca se pueda. Voy a poner un ejemplo, o sea, yo conozco a un dentista que se llevaba muy bien con su paciente y tenían como esta apertura de hablar de carros y obviamente ya sabían a lo mejor con esta parte de qué carro tiene, pues a lo mejor se daba una idea de cuánto ganaba, pero no era como la intención. O sea, a lo mejor era más bien justo parte del rapport, ¿sí? Entonces, bueno, pero hay situaciones específicas, ¿sale? No todos los momentos sí, o sea, como que no en todos los momentos. Otra cosa, hay muchas veces que nos da ansiedad que la persona que tenemos enfrente se quede callada. Y es de nosotros. Si a ti te angustia el silencio, es algo tuyo, ¿sale? Trabájalo. Identifica por qué te es tan incómodo el silencio. Y no trates entonces por los silencios de querer hablar. En ocasiones, este silencio le ayuda a la persona a ordenar ideas, a prepararse para compartirte algo que es doloroso. No la presiones. No la presiones. Si identificas que no está preparada para hablar, pues a lo mejor hácelo saber. Bueno, no sé si esta pregunta que te hice fue demasiado para ti. Voy a pasar entonces a otras preguntas, pero todo va en función de muchas cosas, ¿sale? Voy a pasar a otras preguntas y si tú quieres me lo puedes compartir y si no lo dejamos así o lo compartimos en otro momento, ¿qué te parece? Y ya, ¿sale? A menos de que necesites darle contención, ¿sale? A la persona. Bueno, las preguntas no deben sugerir una respuesta,
¿sale? Las preguntas no deben de sugerir una respuesta. Estoy tratando como de pensar en algún ejemplo, pero por ejemplo, sonamos a la pregunta que le hice en el video. ¿Qué método anticonceptivo usas? Está ya, incluso a lo mejor no sugiriendo, pero sí está suponiendo que está utilizando alguno. Entonces creo que podría combinarse ambas, ¿no? No sugieras, pero tampoco des por hecho algo. Por ejemplo, una pregunta sugerida también podría ser, pues yo creo que tu cita, la siguiente cita sería a las 9 de la noche. Sí estás de acuerdo, ¿verdad? Chis. Entonces como que te está sugiriendo que dé la respuesta como afirmativa, de que sí vas a aceptar que tu cita sea a las 9 de la noche. ¿Sale? Eso podría ser. Como más, sí, como un poquito de más trampilla, ¿no? Como que ya tú formulando una oración previa o haciendo que el contexto te denote a que te diga algo que tú quieres escuchar. O sí, como que estás sesgando pues la idea. Evitar pues utilizar términos muy técnicos, ¿sale? Y cuando la persona utilice términos técnicos, preguntarle a qué se refiere con eso. Insisto, ¿no? O sea, puede ser que pues, ya esté tan familiarizado con algunas cosas o que vio, escuchó, lo que sea en internet, que se sienta como muy experto en ciertas áreas. Puede ser que sí, pero más bien como para no dar por hecho y no equivocarnos de lo que está entendiendo el paciente, mejor pregúntale. Mejor pregúntale a qué se refiere con esto que acaba de decir. ¿Sale? Bien, pues entonces terminamos hoy muy rápido porque no estuvieron como tan participativos hoy. Terminamos la sesión. ¿Quedó como alguna duda, alguna inquietud que tengan? No. Ok, bueno, les voy anticipando un poquito para ver si se pueden organizar de cierta forma, ¿sale? Acuérdense que esta unidad es más práctica, entonces también la forma de evaluar va a ser práctica, ¿sale? Como no nos vemos, o sea, como no vamos a tener esta evaluación de manera presencial, les voy a pedir que se comiencen a organizar en parejas, ¿sale? Para que se graben desarrollando una entrevista. Y obviamente la entrevista tiene que contener aquello que hemos ido viendo, ¿sale? Me gustaría que si fuera como en parejas y que se estuvieran tornando como nosotros lo hemos hecho acá en los roleplay, donde una le hace de paciente, otro lo hace de profesionista de la salud y se cambian después. Porque a lo mejor si invitamos a algún familiar, le puede ser como más complejo a lo mejor dar ciertos síntomas, aunque tenga ahí como un escrito, podría ser un poquito más complejo. Entonces, sí preferiría que fueran entre ustedes, ¿ok? Y ya iremos dando como más detalles para la parte de qué tendría que llevar la entrevista, a lo mejor hasta quizá una especie de rúbrica de lo que tenemos que cubrir durante la entrevista. Y ya también posteriormente nos ponemos de acuerdo en la fecha de la entrega, ¿sale? Pero para que lo vayan bien, que sean en pareja, ¿sale? Los equipos. Ok. Pues si no hay como alguna duda, alguna inquietud, nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Chao, bonito día. Gracias. Gracias, maestra.